Hola acompañantes de viaje. En el pasado video les prometimos recorrer algo de la ruta del Champagne y nuestro puntapié inicial lo dimos en Reims. La burbujeante ruta situada en el noreste de Francia, a menos de 150 kilómetros de París, nos espera con sus paisajes con viñedos, las excepcionales cavas en donde se guarda el Champagne y unos pueblos encantadores. Este recorrido, del cual haremos solo una parte, lo comenzamos en Reims. La llamada ciudad de la coronación nos recibió con la Catedral de Notre Dame, lugar en donde fueron coronados muchos de los reyes de Francia. Y en donde, haciendo honor al nombre de esta ruta, visitamos a la bodega Branque-en-Pommery. Todo esto está en nuestro anterior video, que se los dejamos al finalizar este por si no lo han visto. Amanecimos en Reims y estábamos dispuestos a recorrer tranquilamente esta ruta. La ruta está siempre señalizada con un característico cartel que te acompaña a lo largo del tramo que hagas. A poco de salir de la ciudad, encontramos al Fort de la Pompelle. Es un lugar de memoria de la Primera Guerra Mundial, convertido en museo que recuerda las luchas en Reims y Champagne. Nosotros solo hicimos la parada, pero no entramos al mismo. El precio de la entrada es de 5,50 €, también incluido en el pase que nombramos en nuestro anterior video. Entrada gratuita desde enero al 31 de marzo de 2023. El horario es de 10 a 18 horas. Continuamos hacia Vercené, nos separan solo 17 kilómetros. La ruta, al acercarse a Vercené, empieza a mostrar su encanto. Las colinas de viñedos aparecen como pintadas y a lo lejos divisamos un molino y un faro. Esta encantadora ciudad llena de historia, que fue destruida en parte durante la Primera Guerra Mundial debido a su proximidad a la línea de frente, cuenta, como decíamos, con un molino en perfecto estado y un faro que ahora alberga el Museo de la Viña. Su iglesia del siglo XVIII, recientemente reformada, se encuentra en el corazón del pueblo. Notarán en el recorrido por sus calles que no tiene mucho de turístico, sino que por el contrario verán a la gente local en sus tareas cotidianas. Los cerros, casas y bodegas de Champagne están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría Paisajes Culturales. Los viñedos del territorio de la montaña de Reims se extienden entre el macizo forestal del Parque Natural Regional de la Montaña de Reims y la planicie agrícola. Esta región cuenta con microclimas que permiten cultivar las 3 variedades de uvas autorizadas en el Champagne. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust in. Este molino es monumento histórico. Ha desempeñado diferentes funciones a lo largo de los siglos, incluyendo la de acoger las visitas de muchos jefes de Estado. Durante los últimos 50 años, el molino de viento ha formado parte de la Maison Mumm. Nosotros rentamos el coche en París para hacer el recorrido por varios lugares de Francia y lo devolveríamos en París al finalizar el mismo.
Como siempre les digo, es algo más barato generalmente sacar y devolver en el mismo lugar. En este caso lo hicimos con Rental Cars. Les dejo el enlace en la descripción para que chequeen los precios con sus fechas, porque esto varía por varios factores. El molino, si bien muy atractivo, no nos parece extraño encontrarlo, pero ¿un faro en medio de los viñedos de Verzenay? Pues la razón es que aquí se encuentra la Maison de Champagne Gigoulet. En 1909 hizo construir este faro para publicidad. El faro hacía caer su luz sobre la zona. Hoy en día, como decíamos, está transformado en el Museo de la Viña. Desde su jardín o subiendo los 25 metros de la construcción, pueden disfrutar de una vista panorámica excepcional de las laderas de la montaña de Reims. El costo de la visita al museo con la subida es de 9 euros y solo la subida 3 euros. El horario es de 10 a 18 horas, permanece cerrado durante el mes de enero. Nosotros queríamos seguir ruta y solo apreciamos esta belleza del lugar desde los pies del faro. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help. Nos vamos ahora al pueblo quizás más turístico y con más encanto de la zona, Hautevillers. Nos separan de Hautevillers tan solo 27 kilómetros. Ves viñedos hasta que se pierde la vista y el paisaje parece sacado de una película. Este tipo de recorridos tiene un encanto muy particular y, como siempre les digo, visitar un país no es solo conocer su capital o grandes ciudades. Adentrarse es muy interesante, al menos lo es para mí. Tener internet siempre es importante. Durante este viaje a Francia estuvimos comunicados con la eSIM de Holafly. Sacamos la de uso ilimitado en Europa por la cantidad de días en que estuvimos y fue una muy buena opción. La activas mediante un código QR, sigue las instrucciones y lista para usar. No en todos los modelos de móviles funciona, así que miren bien en la página si les puede servir. Con nuestro código tienen un 5% de descuento en la compra. Les dejamos el enlace y el código en la descripción y en el blog. Ahora sí, arribamos a Hautevillers, el pueblo de Dom Pérignon. Ni bien llegar, empezamos a darnos cuenta que acá sí encontramos turistas. Los coches estacionados eran bastante, así como el movimiento en general. En medio de estos viñedos se encuentra el pueblo de Hautevillers, la cuna del champagne. Aquí mismo, en la antigua abadía benedictina de Hautevillers, el monje bodeguero Dom Pérignon descubrió en el siglo XVIII el método del champán. Dom Pérignon yace hoy día en el corazón de la abadía del pueblo. Recorrer Hautevillers es encantador, un pueblo vinícola en donde 140 insignias de hierro forjado relacionadas con los oficios del champán acompañan el recorrido.
En cada giro de nuestras miradas encontramos fotos que parecen una postal. Si van a visitar Hauteville, aunque es pequeño, tómense tiempo para disfrutarlo. Así como les cuento que nosotros hicimos este recorrido en coche por nuestra cuenta, y les dejaré el itinerario en el blog, también les cuento que tienen tours armados y creo que son una muy buena opción para recorrer la zona. Los mismos salen desde París y de Reims y son por el día. Les dejo opciones en el blog y en la descripción por si eso se ajusta más a lo que ustedes quieren hacer. El lento recorrido por Hauteville lleva nuestros pasos hacia la abadía en donde Dom Pérignon descubrió el método del champagne y también a la recientemente inaugurada estatua de Dom Pérignon. Nos despedimos de la abadía y dejamos el pueblo para irnos a... Continuamos viaje hacia Cumières. Nos separan solo 3 kilómetros. A orillas del Marne encontramos a Cumières, con un encanto particular. Pequeño y con poca gente en sus calles, es una parada a nuestro camino hacia Épernay, ciudad en la que nos alojaremos e iremos a visitar una bodega de producción de champagne. Con las mismas características que el anterior en cuanto a encanto y tranquilidad, en la margen del río encontramos estas esculturas sobre actividades vitivinícolas. Esta es solo una opción de recorrido por la zona. Las rutas turísticas del Champagne son invitaciones al descubrimiento y tienen muchísimas opciones para adentrarse en la zona Champagne-Ardenas. Un solo día no es suficiente, así que como han visto nosotros elegimos pasar una noche en Reims y luego una en Épernay. La verdad es que tienta quedarse a descansar junto al río, pero debemos seguir viaje. Después de un recorrido por el lugar, haremos solo 4 kilómetros más hasta Damery. Recuerden siempre, al armar un viaje, sacar un seguro de viaje para cubrir cualquier eventualidad que pueda pasar. Nosotros usamos Yati. Desde nuestro enlace tienen un 5% de descuento en la contratación del mismo. Se los dejamos en la descripción y en el blog. Nos sentíamos prácticamente solos en el pueblo con la hermosa iglesia como telón de fondo.
Y ahora sí continuamos ruta hacia Epernay. Nos separan 8 kilómetros. Una visita a una bodega y nuestro alojamiento nos esperaban. Epernay es llamada la capital del champán. Las grandes casas de champán que se suceden en la famosa avenida de Champagne son conocidas en todo el mundo. Las prestigiosas bodegas de Epernay, así como vimos en Reims, también se pueden visitar. ¿Pero qué ver en Epernay? La avenida de Champagne es el distrito de las principales casas de producción y comercialización de vinos de renombre mundial. En 1994 se clasificó entre los 100 sitios de excelente sabor en Francia. Dicen que esta es la avenida más cara del mundo por la cantidad de botellas de champaña que hay en el subsuelo. Se conoce también como los Campos Elíseos del Champagne. Tanto las grandes marcas como las grandes familias propietarias quisieron mostrar su esplendor y grandiosidad erigiendo impresionantes mansiones bajo las cuales, en muchas de ellas, se encuentran kilómetros de cavas subterráneas gracias a las características especiales de este suelo, donde reposan en esas cavas millones de botellas a una temperatura constante entre 10 y 12 grados. Parece mentira recorrer esta avenida y pensar que debajo tenemos todos túneles con la burbujeante bebida. Encontramos en esta avenida al Museo del Champán. El Château Perrier fue construido entre 1852 y 1857 para albergar la mansión privada y las bodegas de Charles Perrier, director de la Casa del Champán Perrier-Jouët. Fue reconocido como un sitio de importante patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura francés y ahora alberga el Museo del Vino de Champagne y la arqueología regional. El costo de la entrada es de 9,50 €, siendo gratuita todos los primeros domingos de mes. Vamos ahora a hacer una visita a la bodega Mercier, un recorrido muy interesante. La visita a la Casa Mercier fue algo que disfrutamos mucho de hacer. La visita comienza en el salón de bienvenida, en donde la cartelería y la audioguía te va preparando para lo que verás. En este caso, la visita audioguiada sí es en español. El descenso es en ascensor y luego un tren te lleva por todo el recorrido de las cavas subterráneas. En 1871, Eugène Mercier comenzó un proyecto cavando sus bodegas de Champagne. La bodega Mercier cuenta con 18 kilómetros de túneles subterráneos y algunos de esos kilómetros serán los recorridos por el tren guiado que nos descubrirá la maravilla de las cavas. Durante el recorrido, las explicaciones serán sobre la historia de la Casa Mercier y cómo es el proceso del champagne. El costo de la visita es de 26 €, pero tienes otro tipo de opciones. Así que te dejo todo en el blog. Al finalizar el recorrido, tienes una degustación de 2 copas de champagne. Puedes elegir entre blanco o rosado. Nosotros optamos por una de cada uno. Si vieron el video de Reims, habrán visto nuestra otra visita a una casa de champán, que fue en la Pommery. Son visitas muy diferentes entre sí, ambas interesantes, pero esta particularmente la disfruté mucho. La visita está muy bien organizada. Pero lo dicho, hay muchas opciones de visitas, aunque no tantas con opción en español.
El Ballon de Épernay. Los que han visto nuestros videos de París habrán visto que hemos subido a un globo que sirve como mirador. Este es igual. Nosotros lamentablemente no llegamos en horario para hacer la actividad. El horario es de 10 a 13 horas y de 14 a 18 horas. El precio es de 14 euros. Las vistas prometen ser muy buenas desde el mismo, pero quedará para la próxima vez. ¿En dónde nos alojamos? Esta vez elegimos el Hotel Ibis Épernay. Básicamente lo elegimos por tener buena tarifa para nuestras fechas. Tiene el desayuno incluido y el mismo tipo de habitación que ofrece esta cadena. Pagamos en el mes de junio 115 euros la habitación doble con desayuno, como para que tengan una guía. En el blog les dejo buscador para colocar sus fechas. ¿En dónde cenamos? Cenamos en la Fleur de Sel. La reserva la hicimos a través de The Fork para asegurarnos la mesa a una hora no tan temprana, ya que nos gusta salir algo tarde a cenar y a veces encontramos las cocinas ya cerradas de los restaurantes. El lugar era encantador y los crepes magníficos. También acompañamos con champagne para disfrutar la zona. Amanecemos en Épernay y antes de dejar la zona nos dirigimos a Châlons-en-Champagne. Nos separan unos 40 kilómetros. Châlons-en-Champagne también está en la zona del Marne, en Champagne-Ardenas. Pudimos acá disfrutar de su mercado, de esas cosas lindas que pasan al llegar a pequeñas ciudades. Muy lindo lugar y aunque estuvimos solo de pasada porque seguiríamos viaje hacia nuestro próximo destino, pudimos disfrutar de ver a los locales consiguiendo sus frutas y verduras para preparar la comida, de esas pequeñas cosas y momentos que hacen a un viaje y que uno atesora en el baúl de los recuerdos. Nuestro pequeño recorrido por la zona llegaba a su fin. Lo dicho en un principio, tienen más para ver. La zona requiere de varios días, pero 2 era de lo que nosotros disponíamos y pudimos aprovecharlos para seguir conociendo Francia, país que de a poco vamos descubriendo. Nuestro viaje seguiría hacia Estrasburgo, que desde acá nos separaban unos 320 kilómetros, y que nos llevaría a todo el recorrido por Alsacia, el cual ya lo tenemos retratado en 3 videos, que si no lo han visto, se lo dejamos en la descripción. Si el video te ha gustado, pero principalmente si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Acompañantes de viaje, nos despedimos hasta nuestro próximo video desde alguna otra parte de Francia.